tan religioso no podía creer que alguien muriera por el nombre de Dios de esta manera. Y dice el versículo 1, el capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y vamos a detenernos aquí rapidito, porque Saulo empieza una persecución contra la iglesia. Sabía él, quizás él no tenía ni idea que la misma persecución que él empezó era la misma persecución que después, muchos años más tarde, él mismo iba a sufrir. Es la persecución que empezó ya desde el capítulo 2, 3, 4, cuando los apóstoles estaban predicando, y dice que al principio los llevaban y los encarcelaban por predicar el nombre de Jesús, y los amenazaban, los azotaban. Hasta ese entonces solo se había quedado con los saduceos, con los fariseos, con los líderes religiosos. Aquí Saulo lleva la persecución afuera de Jerusalén y empieza a perseguir a todos los cristianos, hasta que el emperador Nero en los años 64 más o menos empezó a perseguir a la iglesia de tal manera que colgaba a los cristianos vivos en unas estacas, y dicen que les prendía fuego, y con ellos como antorchas, usándoles como antorchas, alumbraba el patio de su casa mientras que él tenía sus fiestas. Los entregaba vivos a las fieras salvajes para que los matasen y se los comieran. Es una persecución que nosotros no la podemos entender, pero que fue real y fue historia, es historia. Y a consecuencia de esa persecución, dice que todos fueron esparcidos por todas Judea, Samaria, salvo los apóstoles, quiere decir excepto por los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y hombres piadosos, versículo 2, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo azotaba la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y esto es algo que lo vemos aún hoy en día. Las iglesias permanecen vacías hasta que viene una catástrofe natural. Y después las iglesias están llenas, todos buscando de Dios. Esta persecución no causó que la iglesia se acabara, sino al contrario, le dio aún más fuego, como que le echaron gas al fuego, ¿verdad? Y dice que los discípulos fueron esparcidos, los que predicaban el evangelio, y encontramos aquí al siguiente diácono, a Felipe, otro de los 7 hombres que fueron escogidos en el capítulo que vimos, en el capítulo 6. Elección de los 7 diáconos, escogieron a Esteban y a Felipe, varones de fe, varones llenos del Espíritu Santo. Versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Un poquito de historia. La diferencia entre Samaria e Israel creo que la conocemos, y Judea la conocemos, porque Jesucristo dice que en el capítulo 4 de Juan, dice que iban a
a dónde, regresaba a Galilea, y era necesario que pasara por Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Si estudiamos la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío, hasta los años 900, en Primera de Reyes, capítulo 12, podemos encontrar que el reino de Israel fue dividido. Las 10 tribus tomaron la parte norte de Israel, que es donde está Samaria, y 2 tribus de Judá, y Benjamín tomaron el sur, que es conocido como Judea. Si usted mira atrás de su Biblia, si su Biblia tiene mapas, va a ver que tienen un mapa del reino dividido, que es Israel, el norte, y Judea, el sur. Este reino dividido quedó así hasta los años 700, cuando los asirios llegaron y llevaron cautivo a Israel. Después Babilonia llevó cautivo a los 2 reinos, incluyendo Judea. Es ahí la cautividad que conocemos de los judíos. Entonces, desde ese entonces habían divisiones entre Samaria y los de Judea, los judíos entre sí. Los judíos no aceptaban a los samaritanos porque decían que no eran legítimos, que no eran judíos legítimos, porque no adoraban en el templo que estaba en Jerusalén. Ellos habían construido su propio templo cerca del monte Gerizim, y a ese templo era que los samaritanos iban. Entonces habían diferencias doctrinales entre ellos. Sin embargo, a Felipe no le importó. Felipe vio la necesidad y dice que descendió a Samaria. Mis hermanos, es importante que nosotros no dejemos que las diferencias culturales, religiosas, aún doctrinales, interfieran con predicar el evangelio. ¿Sabe que a veces decimos, bueno, ellos no les podemos hablar porque son testigos de Jehová, o son católicos, o son esto, son el otro? Mis hermanos, la palabra de Dios es una. Dios es uno. Y la salvación solo se encuentra en Cristo. Y no debemos de dejar de hablar de Cristo. Cuando usted predique religión, es cuando la gente no lo va a aceptar. Cuando usted predique a Cristo, la gente se va a dar cuenta que en ningún otro hay salvación, dice Timoteo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es entonces cuando la gente acepta el mensaje. Y Felipe es lo único que le interesa, predicar a Cristo, y va a Samaria a predicar a Cristo. Nos dice el versículo 5: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sabe que la gente, muchos aceptan el evangelio y les gusta oír, les gusta escuchar, les interesa, pero hasta ahí llega muchas veces? Y lo que sigue de aquí en adelante es un contraste que me ha llamado bastante la atención. Y cuando estaba preparando mi sermón, le decía yo al Señor, porque a veces les he dicho que hablo como que parece que estoy hablando a mí mismo, ¿verdad? Le digo, Señor, ¿de verdad esto es lo que tú tienes? Este es el mensaje, porque encuentro 2 tipos de creyentes aquí. Y ustedes tienen las notas en su boletín. Y tristemente, mis hermanos, hay creyentes como este hombre que vamos a ver enseguida, que se llama Simón, quienes aceptan el mensaje, pero en verdad no creen. Y hay creyentes que aceptan y creen, de verdad, creen en el Señor Jesucristo.
Y mis hermanos, esta es la diferencia que Lucas nos está haciendo en este capítulo. Una diferencia entre dos tipos de creyente: el que confiesa pero no cree. Y ese era Simón. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a detenernos aquí. Simón, ¿quién era este hombre? Bueno, era un hombre que, dice la palabra de Dios, era un mago, un estafador que engañaba a la gente. Quizás él cobraba por sus artes de magia. Y hay varios principios que podemos entender o aprender de este pasaje. Pero mis hermanos, uno de ellos es que en el cristiano, en la vida del creyente, ya no hay lugar para ninguna forma de magia, ningún tipo de horóscopo, ni la lectura de la mano, ni cualquier otro tipo de estas actividades de lo oculto. Tienen que ver en la vida del creyente. Dios es luz, y cuando Dios llega a nuestra vida, Él saca las tinieblas. Nosotros como creyentes ya no debemos de participar en estas cosas. Sin embargo, hay gente que no puede dejar de practicarlas, y en vez de pedir la voluntad de Dios, van a pedir la voluntad a estas gentes que leen el futuro, el horóscopo, las cartas, las manos. Mis hermanos, no hay lugar ya en la vida del creyente para ninguna de estas cosas. Este era Simón, y se ha dicho que Justin Martyr escribió acerca de Simón, que a él lo reveraban en Samaria como un dios, y le hicieron una estatua, y en la inscripción pusieron: el Dios Santo Simón. Era un hombre que confundió a la gente de Samaria. Sin embargo, podemos ver que igual manera, de toda la gente que aceptaba el mensaje, él también no se quedó atrás. Y vamos a ver el versículo 13. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre pretendía aceptar el mensaje de salvación. Aceptó, dice que aceptó el mensaje, nos dice el versículo 13, y aún se bautizó. Y estaba con Felipe. Yo creo que si hubieran tenido los premios Oscar en ese tiempo, Simón se lo hubiera llevado. Y el premio va a Simón de Samaria. Porque era un hombre que engañaba con su acto. Aceptaba el evangelio, aceptaba el mensaje. Sin embargo, no se había convertido. Deseaba mostrar pasos de obediencia, que era el bautismo, pero a él más le interesaban las señales, los milagros por las que él podía hacer más dinero. Versículo 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora,
Si nos acordamos, en el principio, Pedro era el que tomó el papel principal en la iglesia de Jerusalén en el principio. Sin embargo, aquí dice que la iglesia manda ya a Pedro y a Juan. Después que ellos ven que Samaria ha aceptado el mensaje, van como representantes de la iglesia a predicar y a confirmar lo que está pasando. Versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Debemos de recordarnos en dónde estamos aquí en el tiempo de la iglesia primitiva. Dice que el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo en ese momento. Hasta ese día el Espíritu Santo no había descendido. Desde entonces, los discípulos empezaron a aprender cómo el Espíritu Santo trabajaba. Y no cabe duda que una de esas áreas de las cuales la iglesia no estaba muy segura era cómo es que el Espíritu Santo llega. Y dice que esta gente había sido bautizada en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, pero no se les había impuesto las manos y a consecuencia no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la iglesia ha entendido que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón el momento que nosotros aceptamos. Ya no es necesaria la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Mi hermano, si usted está esperando que alguien vaya y le imponga manos para que reciba el Espíritu Santo, estamos mal. El Espíritu Santo viene y mora en nosotros el momento que el cristiano acepta el mensaje de salvación. Es cuando nos volvemos parte de la familia en Cristo. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y es aquí donde yo veo que su corazón está lejos de Dios. Acepta el mensaje, incluso toma los pasos de obediencia como cualquier otro creyente, sigue a Felipe de cerca, él demuestra que quiere aprender, pero su corazón de verdad estaba en el poder, en lo que él podía usar para seguir engañando a la gente. Cuando Felipe llevó la verdad a la ciudad de Samaria, la gente empezó a creer el mensaje de Felipe, ya no el mensaje de Simón. Le causó preocupación: se me está yendo el negocio, ¿qué podemos hacer aquí? Vio a Felipe, vio a Pedro, a Juan, que por la imposición de manos el Espíritu Santo venía. Les ofreció dinero. Versículo 19, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sabe que Pedro tenía varios dones? Y uno de los dones que demuestra aquí es el don de
discernimiento. Si usted tiene ese don, usted quizás puede entender y podemos decir, ay, ese don no es uno de los mejores. Sabe que el Señor me ha dado este don, y lo digo muy humildemente. Pero mis hermanos, no es fácil darse cuenta de cosas que suceden en la iglesia, que suceden en la vida de las personas, y no es fácil llegar y decirle, hermano, veo que hay algo diferente. Y créame que no es que uno esté adivinando, ni que pueda ver el futuro, ni que pueda conocer los pensamientos, ni nada. Simplemente Dios le permite ver a uno las cosas cuando los demás no se dan cuenta. Y muchos dicen, ay, qué lindo, que cómo está de linda esta iglesia, ay, qué hermoso todos los hermanos, ay, qué lindo. Todo es color de rosas. Y a veces hemos llegado, porque nos ha tocado movernos en muchas partes, y yo le digo a mi esposa, no, esta iglesia no es la que nosotros debemos de servir. Y ella me dice, ¿por qué no? Hay algo que mi espíritu no me deja estar en paz. Y empiezo a ver cosas que digo, Señor, ¿por qué me estás demostrando esto? Yo no quiero saber esto. Pero el momento que Dios nos demuestra estas cosas, debemos de hablar. Y debemos de decirlas. Y no todos la aceptan. No todos les gusta que se nos diga la verdad. A no todos nos gusta que se nos digan, hermano, tú estás mal. Hermano, no estás predicando la palabra. Hermano, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Hermano, tu vida debe de cambiar. Al contrario, no se sorprenda si no le mandan su tarjeta de Feliz Navidad en el día de Navidad. No se sorprenda si en vez de amarlo más, lo van a despreciar. Y Pedro aquí demuestra el don de discernimiento. Mas sin embargo, el poder del Espíritu es el mismo. Y con el mismo poder, Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque no tienes parte ni arte en este asunto. Y es interesante que Pedro use esa oportunidad para aún predicarle y decirle, arrepiéntete. Quizás Dios te perdone. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Simón, un hombre que confesaba, pero no creía, aceptaba el mensaje de salvación, aún demostraba seguir los pasos de obediencia, pero su corazón lejos de Dios. Ahora vamos a ver el contraste, y lo encontramos en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ok, tenemos aquí a otro hombre, un eunuco, dice, de Etiopía. ¿Sabe usted que Etiopía se consideraba la última parte de la tierra? Y si vamos a Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y muchos ven este versículo, este pasaje, como el cumplimiento de esa profecía de Jesús. Ya habían sido testigos en Jerusalén, en Judea, ahora en Samaria y ahora en Etiopía, o este etíope que se consideraba lo último de la tierra. Pero mis hermanos, no puede haber el cumplimiento de la profecía de Hechos 1:8 sin tener Hechos 8:1. No se puede cumplir esa profecía sin que haya habido la persecución que se desató en este capítulo. Y Felipe es guiado por el Espíritu, dice, a este camino que estaba en el desierto. Y me llama la atención porque cada vez que Dios llama a un hombre a ir a trabajar, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. Al desierto. ¿Por qué está aquí usted? ¿Sabe que nosotros venimos de Japón? De Japón. A venir al desierto. Decimos, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? Ya se los he dicho muchas veces. Pero sabemos que Dios tiene algo para nosotros. Y Dios tiene algo para usted. Si Dios nos ha traído aquí, es por un propósito. No es para venir a ver los árboles de Joshua Tree. No es para venir a sufrir el calor ni el frío. No es para venir a calentar las sillas. Es para venir a predicar el evangelio en esta comunidad. Y yo sé y estoy seguro que Dios quiere salvar a esta comunidad de Yucca Valley a través de nuestro testimonio. Si usted está dispuesto a trabajar, Dios lo va a usar como lo usó aquí a Felipe y lo lleva al desierto. Y me encanta que Felipe no le pregunta, Señor, en Gaza no hay nada ahí, es desierto, sino que simplemente se levanta y va. Mi hermano, mi hermana, Dios le está llamando a hacer algo. Levántese y trabaje, porque Dios le quiere usar. A veces oramos y decimos, Señor, si es tu voluntad, permíteme hacer esto, permíteme hacer el otro. Y la voluntad de Dios es que nosotros le sirvamos y que trabajemos. No espere que Dios vaya a venir y le hable en un sueño y que sueñe usted una escalera y con ángeles que suban y bajan, como lo hizo con Jacob. Porque ya el mensaje de Dios está revelado aquí. No hay ningún mensaje de salvación fuera de lo que está en la palabra de Dios. Versículo 27, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Era un religioso, él ya había escuchado de Dios. Sin embargo, por ser eunuco, él no era aceptado en el judaísmo, no era aceptado en el templo, no podía entrar en el templo. Lea Deuteronomios 23:1 y va a ver que su impedimento físico no le permite entrar al templo. Versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y me encanta porque Felipe toma la oportunidad. ¿Cuántas personas ha escuchado usted que dicen, yo tengo la Biblia? Yo leo la Biblia en la casa. Y la tienen abierta en su casa, a la puerta, la tienen ahí. ¿Cuándo fue la última vez que usted empezó a predicar el evangelio? ¿Y entiendes lo que lees?
no se sorprenda si le van a decir no, porque las cosas del Espíritu solo pueden ser entendidas a través del Espíritu. Y mientras la persona no acepte, el Espíritu no mora en él. Sin embargo, el Espíritu mora en nosotros. Pero a veces no compartimos porque tenemos miedo. Y decimos que si me preguntan algo que no sé. Me encanta el pasaje de Marcos cuando Jesús le dice a sus discípulos: y en ese tiempo los entregarán entre gobernantes y reyes, pero no os preocupéis, dice, de lo que habéis de decir, porque en esa hora el Espíritu os dará lo que habéis de decir. Mis hermanos, créame que el momento que usted empieza a compartir, usted debe de orar y pedirle sabiduría y pedirle a Dios que Él sea el que convenza a la persona. Y usted se va a quedar maravillado. Ay, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió el valor de hablarle a esta persona? Es porque el Espíritu Santo nos toma y nos usa para hablarles a ellos. No tengamos temor de compartir. Y dice el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El pasaje que estaba leyendo es Isaías 53. El sufrimiento de Jesús. Y Felipe empieza a predicar el evangelio. Entonces vemos aquí a este hombre que ya cree y acepta el mensaje. Y el versículo 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Oh, qué creyente tan hermoso. Yo creo que el deseo de todo pastor es que un día alguien acepte y diga: ¿dónde? ¿Cuándo me bautizo? Ahorita mismo. Ver cambios inmediatos en la vida del creyente. Pero no somos así. En vez, nos tardamos en tomar los pasos de obediencia. Y en primer lugar, no nos bautizamos porque no entendemos el propósito del bautismo. Creemos que el bautismo es como, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, perdón. Es un compromiso. Que es un compromiso. Decimos: no, es que ya al bautizarse, eso es cosa seria. Eso ya es ahí. Ay, si no estoy listo. No estoy listo para eso. El bautismo es un paso de obediencia, sobre todo. Jesucristo mismo dijo en Mateo 28, 19 al 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo mandó que nos bautizásemos. Es un mandato, es una ordenanza. Pero a veces creemos que es un compromiso. El compromiso ya lo hizo. El momento que aceptó a Cristo, usted
comprometió a seguir a Cristo. El bautismo es una representación que hemos muerto a nuestra vida pasada y hemos resucitado con Cristo. No quiere decir que seamos ya perfectos ni que ya no vayamos a pecar. Simplemente es una demostración externa de cambios internos. A menos que todavía no haya cambiado su vida. En ese caso yo entiendo por qué no se puede bautizar. Porque Dios todavía no ha obrado en su vida. Pero si usted ya ha dicho, ya no vuelvo atrás, ya he dejado esa vida vieja, ya he dejado esa vida, ya no tengo nada que buscar allá, entonces bautícese y goce de plena comunión en la obediencia de Cristo. Ahora, podrán haber preguntas que usted tenga y diga, todavía hay algo que no entiendo. Háganoslo saber. Para eso estamos. Aquí Felipe tenía preguntas, el eunuco tenía preguntas, no entendía, y fue por eso que le preguntó a Felipe de qué está hablando, qué está diciendo aquí. Y cuando entendió el mensaje, lo aceptó inmediatamente. Mi pregunta fue respondida. Ahora sí, ¿dónde está el agua? A bautizarnos, al agua pato. Sigue diciendo, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le veía más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué contraste es más grande? ¿No cree? Tristemente, y gracias a Dios porque no aquí, ¿verdad? Porque aquí todos somos como el único, todos creemos en el mensaje, hemos aceptado y queremos cambiar, queremos trabajar. Pero hay personas que tristemente escuchan el evangelio, lo aceptan, pero en realidad su corazón está lejos, está lejos. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a de verdad ser como este etíope, a desear conocer más de Dios, a aprender las Escrituras, a seguir los pasos de obediencia y a trabajar en la obra. Hay tanto que debemos de trabajar. Necesitamos ayuda en el sonido, necesitamos ayuda en la alabanza, necesitamos ayuda en la puerta, necesitamos ayuda en las sillas, en todos lados. Bueno, ahora no barremos porque si no necesitamos barrer. Pero se necesita ayuda en la obra de Dios. Dios está llamando gente que se levante, que predique, que enseñe. ¿Cuánto tiempo va a pasar usted esperando a que Dios le venga y le diga, esto es lo que quiero que hagas? Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por creyentes ejemplares, Señor, como este hombre, este etíope, a quien tú has llamado, Señor, y que han escuchado tu voz y han decidido seguirte. Mi Dios, gracias porque aquí estamos un grupo de esas personas, porque tú nos has llamado y hemos aceptado y hemos confesado que tú eres Dios y no hemos regresado atrás. Y Señor, permítenos, ayúdanos a nunca volver atrás, ni siquiera volver a ver atrás. Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti y que nuestro servicio aquí en la obra sea para ti, mi Dios.
Padre, permítenos ser cristianos maduros, que demostremos de verdad cambios en nuestra vida. Y Señor, si aún hay personas como Simón en este día que quizás están escuchando este mensaje, Padre, a través de las redes sociales, o quizás están aún aquí en este día, Señor, toca su corazón y hazles ver, mi Dios, que su relación contigo no está bien. Y mi Dios, perdónales, restáurales. Padre, permíteles que te conozcan de verdad, tal y como eres, tal como yo te conozco, mi Dios. Ese Dios todopoderoso que puede cambiar las vidas. Ese Dios que cambió mi vida, Señor. Y si puedes cambiar mi vida, puedes cambiar la vida de cualquiera. Bendito sea tu nombre, hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.